gratuita para todos. Amén. Es el título. Amén. Venga. Gloria a Dios. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no os sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestros oídos y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. He aquí que yo los di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamará a gente que no conociste y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia, y el Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar, producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmas de aplausos. En lugar de zarza crecerá ciprés, y en lugar de ortiga crecerá arrayán. Y será Jehová por nombre o señal eterna que nunca será raída. Gloria a Dios. Amén. Bendita sea la palabra de Dios. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Dios mío, Señor, porque tu palabra es preciosa, Señor. Tu palabra es vida, tu palabra es viva y eficaz. Te pedimos ahora, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, que tú nos dé la revelación, la interpretación de tu palabra. Que tú nos hables a cada uno, Señor, conforme a tu buena voluntad, Señor. Que abra nuestros sentidos espirituales, abre nuestros oídos para oírte, Señor. Háblanos, Padre, que nosotros escuchamos, anhelamos tu palabra, Señor. Atesoramos tu palabra, Señor, porque es el mayor tesoro que tenemos aquí en la tierra, Señor. Muchas gracias por tu palabra, Señor, porque en ella habla de nosotros, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendito sea su nombre. Pero él dice que buscar a Jehová, entre tanto que pueda ser hallado. ¿Y qué pasa? ¿Que Jehová se le perdió a alguien? ¿Seguro? Es que algunos se perdieron de Jehová. Eso sí. Algunos se soltaron y se descarriaron. Pero Jehová nunca se pierde. Jehová siempre está ahí al alcance de nosotros. Él está siempre al lado nuestro, esperando en nosotros, que nosotros nos decidamos. Entonces, que le busquemos siempre, que no nos descarriemos, que no quedemos distraídos, porque a veces el cristiano se queda distraído y ahí cuando viene su fracaso. Acuérdense de David cuando se distrajo, ahí se quedó, no fue a la guerra, mandó al ejército a la guerra, se quedó relajado, se subió ahí al tejado y allí vio lo que no tenía que ver y ya fue cayó. Entonces, porque hay que estar ahí firme en el Señor siempre. Tenemos que ser ardientes en el Señor, como fuego, siempre. No podemos
dejar que ese fuego que Él puso en nosotros se apague nunca. Gloria a Dios. Amén. Que nunca, digamos, a buscar a Jehová, sino que Jehová está ahí, que estemos nosotros agarrados ahí de su mano firmemente, siempre. Gloria a Dios. Cuando el profeta Isaías profetizó esta palabra de que, como en el versículo 10, del 10 al 13, que es el tema que vamos a tratar, él le profetizó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba exiliado, estaba cautivo en Babilonia. O sea que el pueblo de Israel, cuando pecaban, Jehová se lo entregaba a los enemigos, ¿sabes? Se lo entregaba, entonces Babilonia gobernaba. Lo que era Babilonia en su tiempo y Roma en su tiempo fueron poderosos y gobernaban al mundo entero cuando Jehová se lo permitía. Entonces ellos subyugaban a las otras naciones. El pueblo de Israel tuvo muchas veces subyugado tanto a Roma como a Babilonia. Porque por su pecado. Entonces lo mismo sucede con el pueblo de Dios hoy día. Hoy no nos lleva a Roma ni a Babilonia, nos deja donde estamos, pero sí deja que el enemigo nos sacuda un poquito cuando pecamos y no arreglamos la cuenta rápidamente con el Señor. Gloria a Dios. Entonces el pueblo estaba exiliado, estaba en Babilonia, cuando Isaías, tremendo hombre de Dios, porque Isaías era un tremendo profeta de Dios, a mí me encanta Isaías. Gloria a Dios. Lástima que se murió antes que yo naciera y no lo pude conocer. Gloria a Dios. Pero este hombre de Dios, el Señor lo usaba mucho para dar muchas palabras a su pueblo. Entonces, cuando Él le da esta palabra de esperanza al pueblo de Dios, el pueblo estaba cautivo, pero Él le pone este ejemplo que así como la lluvia desciende del cielo y la nieve y no vuelve a subir, no vuelve. La lluvia que cae o la nieve que cae no vuelve, pero cumple el propósito para lo cual cae. ¿Cae para qué? Para hacer germinar la tierra, para regar la tierra y hacerla germinar y producir semilla. Y así Él le ponía este ejemplo, así es la palabra de Jehová, así se va a cumplir esta promesa en vosotros. Jehová os va a libertar de este cautiverio. Amén. Esa era la promesa. Entonces Él estaba poniendo ese ejemplo para que ellos vean que era real, que era de parte de Dios. Gloria a Dios. Amén. Es que la palabra de Dios es irresistiblemente eficaz. Cuando Dios da una palabra, mire, agárrela, no la deje escapar, porque de que se cumple, se cumple. Amén. Porque Dios no es hombre para que mienta. El Dios al que nosotros adoramos, al que nosotros servimos, a ese Dios que nosotros amamos, gloria a Dios, es real, es vivo. No es como esos dioses que antes que conocimos en el pasado, que eran dioses falsos, que usted tiene que llevarlo al hombro porque no se puede mover, que usted le habla pero no le responde. Pero nuestro Dios es vivo y es real, y cuando usted le habla, Él habla también. Él con lo que habla, Él habla. Amén. A lo mejor yo no sé cómo Él hablará, pero con lo que hablan, Él habla. Gloria a Dios. Entonces, la palabra de Dios es irresistiblemente eficaz y se cumplirá. Cuando Jehová suelta una palabra, se cumple porque se cumple. Gloria a Dios. Entonces, el profeta hace este ejemplo de la lluvia y de la nieve, de cómo caen, cómo riegan la tierra, cómo la hacen germinar. Gloria a Dios. La hacen que florezca, que dé fruto, que produzca, que prospere. Gloria a Dios. Y eso es lo que la palabra de Dios tiene que hacer en usted y en mí. Eso es lo que la palabra de Dios tiene que hacer. Eso es lo que Jehová, Dios, quiere que su palabra haga en nosotros. Que esa palabra que nosotros recibimos, que nosotros leemos siempre, que esa palabra esté germinando en nosotros, que haga producir, que florezca, que produzca, que prospere. No que se quede ahí estancada. Porque eso es como si usted coge un dinero y lo entierra debajo lo pone debajo de una piedra. Ese dinero ahí no va a prosperar, pero llévelo al banco, que aunque sea un centimillo, le aumenta, aunque ya no aumenta mucho, pero algo le aumenta. Gloria a Dios. Pero enterrado no le va a producir nada. Entonces así es la palabra de Dios. Si usted se come la palabra de Dios, si usted no comparte palabra de Dios, usted no da palabra de Dios, usted no pone esa palabra de Dios a producir, esa palabra de Dios se muere. Se muere, usted la mata, la ahoga. Gloria a Dios. La palabra de Dios es tan poderosa,
Gloria a Dios. Que ni siquiera todos los ejércitos unidos han podido acallarla. No han podido, no han conseguido nunca detener la palabra de Dios. Usted puede estar preso, usted puede estar enfermo, usted puede estar en un hospital, pero usted puede dar palabra de Dios al enfermo que tenga cerca. A lo que entren por allí, dele palabra de Dios. Usted trabaja, dé palabra de Dios. Porque la palabra nunca vuelve vacía. Lo dice la palabra, nunca vuelve vacía. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces la palabra de Dios nunca fracasa en conseguir el propósito para el cual fue enviada. Nunca. Que nosotros no lo vemos a lo mejor o no llegamos a conocerlo, a saberlo, pero siempre la palabra de Dios va a conseguir su objetivo. Porque es que Jehová lo dice, que su palabra que sale de su boca nunca volverá a ir vacía. Nunca. Gloria a Dios. Entonces, debemos de hablar siempre la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice en Hebreos 4:12, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta dividir el alma y el espíritu. Fíjese, hasta dividir los huesos de los tétanos. Dice que hasta discierne los pensamientos del corazón. Que ya eso, solamente Dios puede hacer eso. Pero su palabra es viva. Por eso cuando usted lee la palabra, usted no lee la palabra le lee a usted. Amén. Cuando usted lee la palabra, Dios está hablando con usted. Cuando usted ora, usted está hablando con Dios. Amén. Amén. Entonces, lea la palabra para que Dios hable con usted. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra es viva. Y usted a lo mejor está pasando una tribulación, un momento de dificultad, y abre la palabra y allí el Señor le da una promesa, le habla, que le reconforta, que le levanta los ánimos, o que le confronta con su propio pecado. También, que también eso sucede mucho. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, cuando usted deje que la palabra de Dios trabaje en usted, esa palabra le va a cambiar su vida. Y usted va a ser como dice el Salmo 1, versículo 3, dice que va a ser usted plantado junto a la corriente de las aguas, como árbol plantado junto a la corriente de las aguas, que da su fruto a su tiempo y sus hojas no caen y todo lo que hace prosperará. Usted ve lo poderosa que es la palabra de Dios. Si nosotros aplicamos la palabra de Dios a nuestra vida, la obedecemos, la respetamos y la atesoramos, porque honre la palabra. Porque dice en Proverbios que si usted honra la palabra le va a honrar a usted. Amén. Gloria a Dios. Entonces, dice que todo lo que hagamos prosperará. ¿Cuándo? Cuando pongamos la palabra de Dios por obra, cuando la obedezcamos. No solo cuando la leamos, porque si solamente la leo pero la paso por alto, no estoy en nada. Pero si usted la lee, usted la practica, usted la enseña y usted respeta la palabra y la honra, la palabra le va a honrar a usted en el momento preciso en que usted va a prosperar en todo lo que haga. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea su nombre. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, si usted honra la palabra, está honrando a Dios. Pero si para usted la palabra de Dios es como si nada, pues así mismo le va a ir con Dios. No está honrando a Dios, por lo cual Dios tampoco tiene por qué honrarle. Porque a veces nos gusta que Dios nos honre, nos gusta que Dios nos dé lo que pedimos, pero ¿nosotros qué le damos al Señor? ¿Qué le damos? ¿Qué hacemos por Él, por su obra? ¿Hacemos tan poco? Hermanos, el pueblo de Dios hoy día está tan flojo que hace tan poco que aún lo más fácil que el Señor nos ha mandado a amarnos los unos a los otros, amar a su prójimo como a usted mismo. Y miren, ni nos preocupamos los unos de los otros muchas veces. Ni nos preocupamos en saber cómo estamos, ni nada. Bueno, y gracias a Dios que yo oro por todos los días, porque si no, seguro que se quedarían sin cobertura. Si no fuera porque yo todos los días vengo aquí a orar por cada uno, por sus peticiones y por lo que el Señor me ponga, ¿sabes? Pero nuestro deber es preocuparnos los unos de los otros y de ayudarnos los unos a los otros, porque la palabra de Dios dice que no nos olvidemos de la ayuda mutua, de ayudarnos los unos a los otros. Gloria a Dios. Entonces eso, cuando uno manifiesta el amor de Dios en uno y uno lo practica y lo comparte, ¿sabe? El Espíritu Santo se activa más en uno, se activa más.
El Espíritu Santo, donde no hay amor, no se activa. Entonces tenemos que practicar el amor, pero ese amor santo que el Señor ha derramado en nuestro corazón. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. La palabra de Dios. Mire, la palabra de Dios en ti es lo que hará que tú des fruto y que tu fruto sea bueno. Gloria a Dios. Y que produzca una cosecha abundante. Que cuando usted hable del Señor, hable la palabra de Dios, la gente crea. La gente crea, pero es cuando usted vive la palabra. Si yo no vivo la palabra, ¿cómo le voy a hablar yo a la gente de la palabra y van a creer? No van a creer, porque la palabra está muerta en mí. Pero si yo la vivo, la practico, la honro, esa palabra está viva, y cuando yo hablo a la gente del Señor, va a suceder algo. Va a suceder algo. Van a creer. Gloria a Dios. Amén. Amén. Bendito sea su nombre. La palabra de Dios ha venido para avivar el corazón del ser humano, el corazón del hombre. Gloria a Dios. Nuestro deber es cuidar que nuestro corazón esté lleno de la buena semilla de la palabra de Dios. Lleno. No un poquito, lleno. Coma palabra de Dios. Coma palabra de Dios. Empápese bien de la palabra de Dios. Bendito sea su nombre. Que miren, en el momento preciso, porque a mí me ha pasado personas que le he hablado del Señor y me han querido avergonzar, pero como yo como palabra de Dios, el Espíritu Santo me ha traído palabra que lo ha dejado Mudo. así, mudo lo ha dejado. Claro que sí. Gloria a Dios. Mudo ha dejado muchas personas porque piensan que nosotros los evangélicos somos ignorantes. Bueno, de hecho me lo han dicho uno que estaba pintando la fachada ahí esta semana pasada, que yo era ignorante, pero bueno, yo sé que no soy ignorante, pero yo tengo la mente de Cristo. Pero muchas personas piensan que lo evangélico, que somos gente ignorante, que esto es para ignorante, el evangelio es para gente ignorante, pero sabemos que no es así. Pero esos, cuando se ponen con nosotros, el Señor lo avergüenza. El Espíritu Santo nos trae palabra que lo deja a cabo, ¿sabes? Pero tenemos claro, comer la palabra, comerla, honrarla, para que porque lo dice el Señor, que cuando nos lleven ante tribunales, que no preocupemos cómo vamos a responder, porque en su momento Él nos va a dar la palabra que debemos decir. Y eso mismo pasa cuando usted habla del Señor y alguien quiere pasarse de listo con usted y le quiere avergonzar, el Señor va a dejar a esa persona avergonzada. El Espíritu Santo le va a cerrar la boca, como le cerró la boca a los leones. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. La palabra te hace ver a Jesús. Cuando tú lees la Biblia, tú estás viendo a Jesús en la Biblia. ¿Por qué? Porque Jesús es la palabra y la palabra es Jesús. O sea, este papel que está aquí en este libro no es un libro cualquiera. Eso es Jesucristo escrito ahí con tinta y papel. Eso, cuando usted está leyendo la Biblia, usted está viendo la vida de Jesús, está conociendo a Jesús, ¿sabes? Entonces, por eso es que la palabra es viva. Gloria a Dios. Si no fuera porque Jesús está en su palabra, de esa palabra no tendría ningún significado, sería como un libro más. Pero la palabra de Dios no es un libro más, es especial, es único. El único libro que es vivo es la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. El único libro que usted compra y usted se lleva al autor, la palabra de Dios. Usted se lleva la Biblia y con la Biblia se lleva al Espíritu Santo, que fue el que le escribió. Gloria a Dios. Entonces no es un libro como cualquiera, aunque fueron hombres que lo escribieron, pero fueron inspirados por Dios. Fue el Espíritu Santo el que le dijo lo que tenían que escribir. Por eso es que muchas personas le van a decir, bueno, es que han quitado el libro de la Biblia, es que había 2 cartas de Santiago, es que había un libro de Judith. Sí lo había, pero no eran del Espíritu Santo, de eso no le escribió el Espíritu Santo. Entonces él mismo, cuando recopiló la Biblia, hizo que recopilaran la Biblia, él mismo fue quitando lo que él no había dictado. Lo que él no había dictado. Entonces por eso dejó una de Santiago, que es el medio hermano de Jesús. El otro Santiago era un falso Santiago, que también mandaba muchas personas, escribían cartas y la enviaban a ver si la metían ahí, ¿sabes? Porque siempre han habido esas personas que han querido pasarse de inteligente,
Pero con Dios no, nadie se puede pasar de inteligente. A Dios usted le puede sorprender en hacer su obra. Desafíelo para hacer la obra. Desafíelo y Él se lo permite y se lo acepta. Pero a Dios usted no le va a desafiar ni le va a sorprender pasándose de inteligente con Él, porque no hay nadie más inteligente que el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Amén. La palabra de Dios llega, o sea, la palabra de Dios llegó al corazón del hombre y lo transformó. Cuando la palabra de Dios ha llegado a nuestro corazón, usted lo ha visto, su vida ha sido transformada. Por fuera somos lo mismo, pero por dentro somos totalmente distintos. Gloria a Dios. Y eso es lo que es el propósito de la palabra, que la persona sea transformada. No de afuera para adentro, de adentro para afuera. Gloria a Dios. Pero eso yo no creo, lo que se convirtieron hoy y ya andan con carita de angelitos, yo no creo, en ese cristiano yo no creo. Yo creo en los cristianos que se van formando día a día. Eso sí. Porque eso es que van viviendo la palabra de Dios, va echando raíz en ellos y va germinando. Gloria a Dios. Entonces esos van siendo transformados, que es el propósito de la palabra, es ir transformándonos día a día, va transformando nuestra mente. Gloria a Dios. Y despierta el espíritu del ser humano. Ese es el propósito de la palabra. Cuando la palabra de Dios entra en el ser humano, el espíritu de la persona despierta, cobra vida. ¿Por qué? Porque el ser humano nace con el espíritu dormido por causa del pecado de Adán y Eva. Y por eso es que el ser humano no puede llegar a conocer a Dios, no puede tener una relación con Dios, y usan las religiones porque su espíritu está dormido. Pero cuando la palabra viene, despierta el espíritu, gloria a Dios, y entonces se hizo la luz. Estábamos en oscuridad y se hizo la luz en nuestra vida, gloria a Dios. Porque la palabra de Dios es agua que limpia. Cuando los discípulos, cuando el Señor le iba a lavar los pies a los discípulos, Pedro le dijo, no, Señor, no me lavas tú los pies a mí. Y el Señor le dijo, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo en el reino. Entonces Pedro le dijo, no, Señor, entonces lávame la cabeza, lávame todo el cuerpo. Y el Señor le dijo, el que está limpio no necesita sino lavarse los pies. De vosotros estáis limpios por la palabra. O sea, la palabra nos limpia, la palabra nos redime, la palabra nos justifica, la palabra nos santifica, la palabra nos renueva nuestra mente día a día, nuestra mente va siendo transformada día a día, regenerada, gloria a Dios. Eso es el trabajo de la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. La palabra de Dios despierta y alimenta la fe del ser humano. Gloria a Dios. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Una persona, aunque no crea, pero lee la palabra, llega un momento en que hizo así y se despertó espiritualmente. Y se queda sorprendido, uy, ¿qué me pasó? ¿Qué me pasó? ¿Y esto que siento? ¡Qué maravilloso! ¿Sabes? Por eso el que no lee la palabra va a ser muy difícil que se convierta a Cristo. Imposible casi que se convierta a Cristo. Porque aun cuando nosotros le hablamos a alguien y esa persona se convierte a Cristo, le hablamos un versículo bíblico, ese versículo bíblico llegó vivo a esa persona y su espíritu recibió en ese momento. Gloria a Dios, y despertó espiritualmente. La palabra de Dios es la única que le da vida al espíritu del ser humano. Gloria a Dios.